don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. DC. Sistema de plantillas capítulo 1 al 5. Una estridente alarma rompió el silencio de la madrugada. Una mano se asomó por debajo de las sábanas, buscando a tientas el botón de repetición de alarma. Falló una vez. 2 veces. Luego, un gruñido somnoliento, seguido de un crujido repentino. El reloj se hizo añicos con un golpe de frustración. Silencio. Con un gemido, el joven se incorporó, con el pelo revuelto, un campo de batalla entre el sueño y el sudor. Estirándose con una serie de chasquidos y crujidos satisfactorios, murmuró algo ininteligible entre dientes y finalmente se puso de pie. Mientras se dirigía arrastrando los pies hacia el baño, su mirada se desvió brevemente hacia una mesa cercana. Una máscara naranja le devolvía la mirada, en espiral, inexpresiva. Junto a ella yacía una capa doblada adornada con nubes rojas. No prestó atención a la máscara y la capa que había sobre la mesa mientras se dirigía pesadamente al baño, salpicándose la cara con agua fría para borrar los últimos vestigios de sueño. Él levantó la vista. Rasgos faciales afilados, cabello negro y puntiagudo, y ojos que normalmente eran de un negro onix, hasta que cambiaron. Un tono rojo se acumuló en sus iris, 3 tomó y se formaron suavemente antes de retorcerse en un diseño más intrincado. El Manjekin Sharingan eterno, con un patrón similar al sello de un dios de la guerra. Luego, con la misma rapidez, volvieron a desvanecerse en la oscuridad. Max suspiró. Todavía no me acostumbro a eso. Tras un desayuno rápido, huevos, tostadas y café instantáneo, la Santa Trinidad de los superhéroes cansados se puso el clásico uniforme azul de cartero. Se echó la bolsa al hombro, se echó un vistazo y miró los restos de su pobre despertador en la mesita de noche. Realmente necesito dejar de hacer eso, murmuró. Salió al aire fresco de la mañana y cerró la puerta con llave tras de sí. Hola Max, ¿cómo estás, hijo mío? Aquí vamos de nuevo, pensó Max al ver a su vecino, el señor Barclay, de pie junto a su cerca blanca, con un periódico en una mano y una gran sonrisa en su rostro curtido. Max conocía bien a aquel hombre. Una vez que el señor Barclay empezaba a hablar, no paraba. Un tema se convertía en 5, y estos en una disertación sobre política local, la guerra y por qué los sándwiches sabían mejor en 1973. Max dominaba el arte de las respuestas evasivas. Hablaba lo justo para ser educado y se movía con la suficiente rapidez para escapar. Buenos días, señor Barclay, dijo Max, mientras ya se dirigía por el sendero. Estoy perfectamente bien, si no contamos los dolores de espalda de siempre. Rió el anciano mientras se dirigía arrastrando los pies hacia la valla. ¿Por qué no vas al médico de una vez?, preguntó Max por encima del hombro mientras cerraba la puerta tras de sí. Ir al hospital significa que tus días están contados, y a mí todavía me queda una buena década por delante, exclamó el señor Barclay con orgullo. Max soltó una risita. Está bien, tú haz lo tuyo y yo haré lo mío, dijo, doblando ya la esquina. Todavía podía oír al señor Barclay murmurando algo sobre los jóvenes de hoy en día y en mis tiempos, pero el sonido se desvaneció entre el bullicio matutino de Star City. Max sonrió para sí mismo. Aunque molesto, el anciano era inofensivo y demasiado amable, y de vez en cuando pasaba tiempo con él cuando tenía tiempo libre. Sí, se llamaba Max. Max Martínez ahora, pero ese no era el nombre que figuraba en ningún certificado de nacimiento, al menos no en este mundo. Había transmigrado a este universo hacía 7 meses. Un segundo antes era un tipo normal de la Tierra. Y al siguiente, despertó en un callejón frío, desnudo, confundido y dentro de un cuerpo que no era el suyo.
Esa primera semana fue un caos total. Sin teléfono. Sin identificación. Sin idea de dónde estaba ni quién era. Pero, por suerte, no estaba completamente solo. Porque tenía un Goldfinger, un sistema de plantillas, para ser exactos. El tipo con el que sueña todo friki del Isekai. Y su primera plantilla, Madara Uchiha. El sistema no le dio todo de golpe. Tuvo que ganárselo. Luchar. Matar. Crecer. Pero incluso con solo un 10%, fue suficiente para vencer a un grupo de matones callejeros, robar algo de ropa y salir de ese callejón con sus primeros $, y un par de vaqueros demasiado ajustados, y vaya si eran incómodos, sobre todo cuando descubrió una mancha en la parte de atrás al quitárselos. El verdadero problema surgió cuando intentó encontrar un lugar para dormir que no fuera un banco del parque. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo obvio. Él no existía. Sin licencia de conducir. Sin número de seguro social. Sin expedientes escolares, huellas dactilares ni coincidencias en el reconocimiento facial. Era un fantasma. Al principio, ni siquiera sabía que eso era un problema. Pensó que simplemente podía alquilar un motel y pasar desapercibido. Pero cuando el recepcionista le pidió el DNI, Max se quedó paralizado. Lo perdí, había dicho. El hombre entrecerró los ojos. De acuerdo. ¿Cuál es tu nombre y número de teléfono? Puedo localizarte. Fue entonces cuando Max dio el nombre más genérico que se le ocurrió. John Smith. Nada. Ni una sola coincidencia. Lo intentó de nuevo. Seguía sin funcionar. Incluso con nombres falsos solía obtener algún resultado. Así que Max llamó desde un teléfono robado a la oficina del secretario municipal, haciéndose pasar por su propio asistente. Consultaron el nombre. No había ningún registro. Ningún Max Martínez. Ningún Max. Sin historial médico, sin antecedentes penales. Sin crédito, sin rastro documental. Nada. Era oficial. No existía en este mundo, lo cual, a su manera, tenía sus ventajas. Entonces Max improvisó. Le sacó información a golpes a un falsificador de documentos de identidad de poca monta llamado Rico, le pagó con dinero robado a un delincuente al que había sorprendido asaltando a una mujer y también falsificó un certificado de nacimiento, un número de seguridad social, un historial laboral e incluso un registro de prueba postal. El nombre: Max Bullock. Tenía un aire civilizado y agradable. Un mes después solicitó el cambio a Martínez para que fuera más personal. Con esa identificación, logró alquilar un apartamento barato durante 2 meses. Luego, con más dinero liberado, dio un anticipo para una vivienda permanente. Todavía la estaba pagando a plazos mensuales con un sueldo de cartero completamente legítimo. De día, era Max Martínez, cartero, ciudadano de bajos ingresos, un tipo tranquilo que saludaba a los vecinos y repartía las facturas. Por la noche, se convertía en Toby, la amenaza enmascarada. No era un héroe. No según sus estándares, ni pretendía serlo. No mató a todo el mundo. Pero tenía sus límites. Violación. Tráfico de niños. Asesinato de inocentes. Alguien que fuera sorprendido cometiendo esos actos, no tenía una segunda oportunidad. Iba directo al más allá. Esa reputación saquear a criminales, matar a los peores criminales le valió un lugar en las listas negras de los villanos y en las listas de vigilancia de los héroes. Ya se había enfrentado antes con algunos de los justicieros disfrazados que tenían menos restricciones con los villanos de este mundo. Luchaba contra ellos durante un tiempo para comparar sus habilidades de lucha, más específicamente las de Madara, contra ellos en ciertos porcentajes de fusión. Se ajustó la correa de su saco de correo, tarareando mientras doblaba la esquina. La vida en este mundo no era tan mala, siempre y cuando tuvieras fuerza y nunca usaras el transporte público. Porque Max lo había intentado una vez. Un solo viaje en autobús. Estaba lloviendo. No tenía ganas de caminar. Solo por esta vez, se dijo. ¿Qué podría salir mal?
Estuvo en ese autobús durante 8 minutos antes de que un aspirante anarquista se levantara, le apuntara con una pistola a la sien a Max y comenzara a gritar sobre justicia, opresión y como todo el autobús estaba lleno de explosivos. «Tírate al suelo». Max había obedecido, por supuesto. No podía darle una paliza a esos civiles sin que se descubriera su doble vida. Claro que podría haberlo hecho y haber dicho que tenía algo de entrenamiento, pero no le gustaba dar muchas explicaciones. Pero aquel día quedó grabado en su memoria como un recordatorio de cómo las cosas en este mundo cambian, pasando de un buen día normal a uno terrible. ¿Y el tipo con la pistola? Lo último que supo Max fue que seguía en cuidados intensivos. Max lo había encontrado. Toby se había asegurado de que aquel hombre jamás volviera a apuntar con un arma a nadie. Ahora comía con una pajita y gritaba mientras dormía. No es que nadie se diera cuenta. Era simplemente así de bueno. Claro, Green Arrow y su compañero finalmente irrumpieron y salvaron el día con sus patéticas y vergonzosas frases ingeniosas. Pero Max ya no esperaba ese tipo de rescate. Aquel día, mientras caminaba a casa bajo la lluvia, se hizo una promesa a sí mismo. No más autobuses. Nunca más. Podía soportar una bala. Podía soportar una paliza. Pero estar sentado en una caja esperando a que otro maníaco grite todos abajo. O una pelea entre héroes y villanos que se abalanzan sobre ellos, no, paso de eso. Max siguió caminando, disfrutando de la inusual paz de una mañana sin explosiones, secuestros ni metahumanos furiosos gritando sobre dominación. Y luego, destello. Una luz cegadora envolvió su visión, y el mundo a su alrededor se retorció como si lo hubieran pasado por una licuadora. Se tambaleó, con los ojos muy abiertos, rodeado de repente por un túnel resplandeciente. La energía crepitaba a su alrededor, brillando en oro, rojo y azul, extendiéndose sin fin en todas direcciones como un agujero de gusano multicolor. Justo delante, por una fracción de segundo, vio una figura familiar. Un hombre vestido de carmesí, con un rayo a su paso, corriendo a través del caos resplandeciente como si fuera un simple trote. Entonces, de repente, la luz desapareció. Max parpadeó y tropezó, volviendo a la acera donde había estado hacía segundos. El mismo pavimento agrietado. La misma farola zumbando. Una paloma lo miró de reojo como si él fuera el bicho raro. ¿Y qué demonios?, murmuró Max, girando lentamente sobre sí mismo. Ni rastro de energía. Ni una luz persistente. Solo y la realidad, fingiendo que nada había pasado. Pero Max no se lo creyó. Entrecerró los ojos, se sacudió la chaqueta y murmuró: sí. Definitivamente era el túnel de la fuerza de la velocidad. He visto suficientes tonterías de CW como para reconocer esa mirada. No era la primera vez que Flash jugaba con la línea temporal, pero sí era la primera vez que Max lo presenciaba en primera fila. Soltó un suspiro lento, frotándose las sienes. Genial. Simplemente genial. Flash está jugando con el tiempo otra vez. Miró calle abajo, como si esperara que apareciera un dinosaurio, un apocalipsis robótico o un doble de un universo alternativo. No pasó nada, al menos por lo que pudo ver al principio. Max reanudó su camino, un poco más rápido esta vez, mirando constantemente por encima del hombro. Algo no se sentía bien. Había menos gente en la calle que antes del destello de la fuerza de la velocidad. El ambiente era tenso, silencioso, extraño. La mayoría de los edificios a su alrededor parecían abandonados. Ventanas rotas, puertas tapiadas, un silencio sepulcral que se extendía bajo el bullicio de la ciudad. Vale, definitivamente algo anda mal. Dobló la esquina y vio a una multitud apiñada frente a una enorme pantalla de televisión instalada en la pared de un edificio. Curioso e inquieto, Max se abrió paso entre la multitud, murmurando disculpas mientras sorteaba a los civiles, muchos de los cuales parecían demacrados, desesperados y nerviosos. Entonces vio la transmisión. Atlántida y Temiscira declararon la guerra total. Londres cayó. Imágenes proyectadas tras el rostro sombrío del presentador.
Edificios derruidos, maremotos que engullen costas, bosques en llamas, soldados con armaduras doradas enfrentándose a criaturas marinas acorazadas entre las ruinas de las ciudades. Gran Bretaña, conquistada por las Amazonas. De ninguna manera, susurró Max, retrocediendo un paso. Se quedó mirando el titular, el caos, el pánico reflejado en cada rostro. Si las cosas eran como él pensaba que eran, Barry realmente la cagó con la cronología. La mente de Max iba a toda velocidad. Había visto suficiente contenido de DC como para atar cabos. Películas animadas, no se trató de un cambio menor. Esto fue Flashpoint. Barry Allen, deprimido tras ser criticado por Zoom por salvar siempre a todos menos a los que importan, viajó en el tiempo, y salvó a su madre. Y al hacerlo, rompió el delicado equilibrio de la realidad, creando una nueva línea temporal llamada la paradoja del punto crítico, donde sus acciones crearon una onda espacio-temporal que alteró el curso original de los acontecimientos, condenando a todo el planeta. Hal Jordan nunca se convirtió en Linterna Verde. Moriría intentando un ataque suicida contra la nave de guerra de Aquaman. Superman se estrelló en Metrópolis, no en Kansas. Miles de muertos en el impacto. Capturado por el gobierno. Encerrado. Sin sol. Sin esperanza. Barry nunca tuvo ese accidente que le dio la fuerza de la velocidad, así que nunca se convirtió en Flash. Cyborg era un perro del gobierno, no un miembro de la Liga. Bruce Wayne fue quien murió en el callejón, por lo que Thomas Wayne se convirtió en Batman. Martha Wayne, destrozada por el dolor, se convirtió en el Joker. Y la guerra, entre la Atlántida y Themyscira. Todo comenzó cuando la reina Mera descubrió el romance secreto entre Wonder Woman y Aquaman. Mera se enfrentó a Diana y fue decapitada. La Mujer Maravilla, siempre orgullosa, tomó la tiara de Mera como trofeo. Y así el mar se elevó. Los cielos ardieron. El mundo se derrumbó. Todo fue un desastre. Un error cósmico gigantesco. Max permaneció allí, en un silencio atónito, mientras la multitud murmuraba a su alrededor. Necesitaba encontrar a Flash y a Batman para poder arreglar su mierda. Bueno, a la mierda con esto, murmuró Max. Se remangó la camisa, dejando al descubierto un tatuaje con forma de sello grabado en su muñeca. Un intrincado remolino de líneas y símbolos que palpitaban débilmente con chakra. Formó un sello con la mano. El tatuaje resplandeció. Maricón. En una ráfaga de humo, su uniforme se desvaneció, reemplazado por una larga capa negra con estampado de nubes rojas, cuyo dobladillo ondeaba con una fuerza apenas contenida. Una máscara naranja familiar, con un solo orificio para el ojo que se arremolinaba como un vórtice, se ajustó a su rostro. En sus pies, botas abiertas al estilo ninja. Se acabó el fingir. Si esta era la línea temporal de Flashpoint y de todos modos iba a reiniciarse. Todo esto, este mundo roto y retorcido, sería borrado por completo y todos lo olvidarían. Todos, excepto dos personas. Flash, y ese bastardo viajero del tiempo de ojos rojos, Eobard Tawne. Y ninguno de los dos estaba allí para verle la cara. Su único ojo visible se entrecerró y se transformó. El rojo se convirtió en violeta. Su iris se onduló formando anillos concéntricos. Rinnegan. Levantó una mano y la estrelló contra el pavimento. Jutsu de invocación. Una enorme bocanada de humo surgió del suelo, sobresaltando a los civiles que se encontraban alrededor y que apenas comenzaban a recuperarse de la transmisión. Entre el humo emergió un pájaro gigantesco. Plumas de color verde esmeralda, un pico amarillo afilado como una navaja y ojos idénticos a los de Max. Rinnegan. Se oyeron jadeos por toda la calle. Max no miró a nadie. Saltó sobre el lomo de la criatura con un solo movimiento fluido y dio una orden silenciosa. El pájaro chilló una vez, extendiendo sus alas como velas que captan un viento divino. Luego, con un poderoso aleteo, se lanzó al cielo, dejando a su paso una ráfaga de viento huracanado. La capa de Max ondeaba tras él mientras la ciudad se hacía cada vez más pequeña a sus pies.
Edificios, carreteras, gente y todo se fundía en el silencio. El viento aullaba a su alrededor mientras el pájaro se elevaba por cielos desgarrados, un mundo convertido en un mosaico devastado por la guerra y un destino retorcido. Max se agachó sobre el lomo de la criatura, su capa ondeando violentamente tras él, su máscara naranja ocultando todo excepto su ojo. El Rinnegan brillante que escudriñaba el horizonte en busca de su destino. Mansión Wayne. Allí era donde Flash había ido. Max recordaba la película vívidamente. Cómo Barry buscó a Bruce Wayne para pedirle ayuda, solo para encontrarse con Thomas en su lugar. Y si la suposición de Max era correcta, ahí es donde estaría ahora el velocista. Intentando recuperar su velocidad. Intentando arreglar esto. Pero Max tenía preocupaciones más importantes que rondaban por su mente. Se inclinó hacia adelante sobre el lomo del pájaro, porque recordaba la cronología original. No debería. No era originario de este mundo. No formaba parte de su historia. Lógicamente, cuando Barry reescribió el pasado, también debería haber reescrito a Max. Reemplazarlo. Borrarlo. O simplemente no haber permitido que llegara. Y sin embargo y allí estaba. Aún intacto. Aún consciente. Aún y al mismo. Soy una anomalía, pensó Max, con el rostro tenso tras la máscara. ¿Es por eso que no me afectó? ¿O es que el sistema me está protegiendo? Podría ser. O tal vez la razón por la que recordaba la línea temporal original, era porque nunca formó parte de ella desde el principio. Al recordar cómo llegó a este mundo sin identificación, sin antecedentes, sin pasado, todo empezó a tener un extraño sentido. En teoría, no debería existir. No tenía ningún vínculo con esta realidad. Ningún pasado aquí. Solo y el presente. Si hubiera formado parte de esta línea temporal, aunque fuera mínimamente, debería haber sido eliminado o reescrito cuando Barry Allen lo alteró todo. Y sin embargo y permaneció. Sonaba descabellado. Pero la única explicación que se le ocurrió fue esta. No estaba sujeto a la línea temporal de este mundo. Eso era obvio. Era un transmigrante, una paradoja andante. Y aún así, contra toda lógica, no había sido expulsado cuando Barry rompió el tiempo. Seguía allí. ¿Por qué? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de algo aterrador. No existe otra versión de mí en este mundo. Si hubiera existido un doble y habría sido sobrescrito o borrado porque, a diferencia de Barry Tawne, no estaba protegido por la fuerza de la velocidad. Lo cual solo podía significar una cosa. Él existía fuera del flujo temporal porque, si hubiera existido dentro de él, habría provocado una paradoja en el momento en que llegó a esta realidad hace 7 meses. Barry y Thomas estaban inmersos en una conversación, esbozando un plan para recrear el accidente que le otorgó sus poderes a Barry, cuando Thomas se detuvo de repente a mitad de la frase. Se giró hacia la puerta, con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte mirando? Preguntó con frialdad. Los pasos resonaron desde las sombras. Un hombre apareció en escena, ataviado con una capa negra adornada con nubes rojas. Una máscara naranja en espiral ocultaba su rostro. Su voz era profunda y tranquila, pero con un tono innegablemente amenazador. Incluso en una línea temporal diferente y con un Batman diferente sigues manteniéndote alerta, dijo el hombre enmascarado. Aunque supongo que no debería sorprenderme. El nombre sigue vigente. Tú eres Batman. Thomas entrecerró los ojos. Miró a Barry. Amigo tuyo. Barry negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Se llama Toby. Un justiciero de la línea temporal original. No éramos exactamente aliados, pero tampoco nos enfrentamos directamente. Entonces Barry se volvió hacia la figura enmascarada, con la sospecha reflejada en su rostro. Lo que me desconcierta es, ¿cómo sabes cuál es la cronología original? Toby ladeó ligeramente la cabeza, como si le divirtiera. Eres realmente estúpido, dijo secamente. No me extraña que hayas trastocado la cronología. Barry se sobresaltó. Batman acaba de decir que llevas aquí un rato.
Así que nos oíste, tiene sentido, añadió, frotándose la nuca con incomodidad. Al principio, Toby no dijo nada, solo se quedó mirando en silencio. Entonces el rostro de Barry se torció de confusión. Espera, ¿qué quieres decir con que alteré la línea temporal? Todo esto es obra de Tawne. ¿Tienes pruebas de eso? Preguntó Max con calma. Barry abrió la boca, hizo una pausa y luego suspiró. No, pero huele a él. Toby soltó una risita seca. Entonces, recorrámoslo juntos. Dio un paso al frente, lentamente. Dime, Barry, ¿qué es lo último que recuerdas antes de que todo esto sucediera? Barry frunció el ceño. Recuerdo haber corrido a casa después de frustrar uno de los planes de Tawne. Estaba intentando destruir la ciudad. Y antes de eso, ¿qué te dijo Tawne? Preguntó Toby. Barry vaciló. Dijo que no fui lo suficientemente rápido para salvar a las personas que me importan. Toby asintió. Y después de eso, la mirada de Barry se ensombreció. Lo siguiente que recuerdo, es que estaba caminando junto a mi madre. Y estaba viva. La voz de Toby bajó de tono, cargada de significado. Entonces, el hombre que mató a tu madre te reprocha que les has fallado a tus seres queridos, y justo después, de repente estás a su lado. Los ojos de Batman se entrecerraron, su mente trabajaba a toda velocidad. Espera, ¿estás diciendo que Barry causó todo esto? Exactamente, dijo Max. Te sentías culpable, añadió Batman, gruñendo. La culpa y el dolor te llevaron al límite. En tu desesperación, viajaste en el tiempo y salvaste a tu madre. Alteraste la línea temporal. Barry parecía consternado. No fue mi intención, yo solo, ya podrás reflexionar después, interrumpió Max. Ahora mismo, necesitamos que recuperes tus poderes. El mundo se está desmoronando y no tengo intención de hundirme con él. Barry lo miró fijamente, receloso. ¿Vas a ayudar? Por supuesto que sí, dijo Max. Este lío también me pone en peligro. Batman dio un paso al frente. ¿Se puede confiar en él? Barry vaciló, mirando alternativamente a ambos. No lo sé. Pero ahora mismo, necesitamos toda la ayuda posible. Entonces nos movemos, dijo Batman. No hay mucho tiempo. Algún tiempo después, Barry estaba sentado en la silla, con cables y productos químicos sujetos a su espalda. Una placa de metal estaba fijada a su cabeza, diseñada para conducir los rayos directamente a su cuerpo. Es una idea descabellada, murmuró Batman con los brazos cruzados. Lo sé, dijo Barry con la voz temblorosa. Pero es la única oportunidad que tengo para recrear el accidente que me otorgó la fuerza de la velocidad. Max dio un paso al frente, con los brazos cruzados bajo la capa. Deja de perder el tiempo y tira de la palanca. Batman le lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Con un gruñido, extendió la mano hacia el control y bajó la palanca de golpe. Un trueno retumbó en el cielo. Un relámpago brilló. Un perno impactó contra la barra de metal que estaba arriba, describiendo un arco vertical que se clavó en el cuerpo de Barry. Barry gritó cuando la electricidad recorrió su cuerpo y sus músculos se contrajeron violentamente. En un instante, su cuerpo se incendió. Las sustancias químicas reaccionaron violentamente a la corriente. Barry. Gritó Batman. Pero Max ya se estaba moviendo. Con un rápido movimiento de muñeca, invocó el Gunbai Uchiwa en su mano. Con un solo y poderoso barrido, conjuró una ráfaga de viento controlada que extinguió las llamas en un instante. Batman se abalanzó sobre Barry y comenzó a desatarle las correas, arrastrando su cuerpo apenas consciente hasta el suelo. Max lo siguió, arrodillándose junto a Barry y colocando una mano enguantada sobre su pecho. Un suave resplandor verde emanaba de su palma. Las quemaduras de Barry, dolorosas y abiertas, comenzaron a desvanecerse, y la piel se recompuso a un ritmo acelerado. Batman entrecerró los ojos. Así que, ¿eres un mago? Max ni siquiera lo miró. No. Simplemente soy diferente. El ceño fruncido de Batman se acentuó. Esa curación, no es natural. Sus quemaduras ya estaban sanando, dijo Max con frialdad.
Yo solo aceleré el proceso. Barry tosió débilmente, abriendo los ojos lentamente. Su cuerpo aún temblaba por la conmoción, pero lo peor del daño ya había pasado. Bienvenido de nuevo, Flash, murmuró Max, poniéndose de pie y dejando que el Gumball desapareciera con una bocanada de humo. Yo, ahora recuerdo cosas de esta línea temporal, dijo Barry, incorporándose lentamente. Su voz temblaba. Como cuando Aquaman destruyó Europa inundándola. Max lo miró fijamente. Tus recuerdos están empezando a mezclarse, dijo con calma. Y pronto, empezarás a olvidar por completo la línea temporal original. Barry abrió mucho los ojos. Entonces tengo que irme. Tengo que arreglar esto, ahora mismo. No serás lo suficientemente rápido, dijo Max rotundamente. No con Tawny cerca. Barry se quedó paralizado. Espera, Tawny también está aquí. ¿Cómo lo sabes? Tú mismo lo dijiste, respondió Max. Él es tu opuesto. También está conectado a la fuerza de la velocidad. Así que cuando viajaste en el tiempo y te lo llevaste contigo. Batman entrecerró los ojos. Entonces tenemos que encontrarlo, y acabar con él. Max se giró hacia él, y una risita resonó tras su máscara. Me gusta más este Batman. Las cosas ya están empezando a cambiar gracias a mi presencia, pensó Max mientras permanecía en silencio, observando cómo Barry se recuperaba. En la línea temporal original, le tomó 2 intentos recuperar la fuerza de la velocidad. Pero ahora, sucedió al primero. Entrecerró los ojos tras la máscara, asimilando las implicaciones. Ya he alterado la secuencia. Su mirada se desvió ligeramente, aunque nadie lo notó. Me pregunto qué estará haciendo mi clon ahora mismo. Antes de abandonar la ciudad, Max había creado un clon de madera y lo había enviado por delante con una única misión. Encontrar a Tawny y matarlo si era posible. Lois Lane corrió a toda velocidad por la calle en ruinas, mientras las flechas silbaban a su lado. Una de ellas la rozó por un pelo. Soy Lois Lane del Daily Planet, dijo sin aliento en su micrófono casi vacío, la batería está a punto de agotarse, y puede que pronto me una a ella. Tras ella, unos pasos con armadura resonaban cada vez más cerca. 4 guerreras amazonas la perseguían, con los arcos tensados y las espadas relucientes a la luz del fuego. Detrás de ellas, algo mucho peor rugía. Una enorme bestia de 3 cabezas. Cerbero. Lois saltó por encima de un trozo irregular de carretera derrumbada y se arrastró bajo un puente roto, respirando con dificultad. Allí, apoyado despreocupadamente contra la pared como si esperara un autobús, se encontraba un hombre con una capa negra cubierta de nubes rojas. Su rostro estaba oculto por una máscara naranja con un estampado en espiral. Se quedó paralizada. ¿Quién eres? El hombre enmascarado se enderezó, con voz tranquila y firme. Un aliado. Ponte detrás de mí, señorita Lane. Lois vaciló, pero la urgencia en su tono no dejaba lugar a dudas. Se colocó detrás de él mientras el clon guerrero de Max avanzaba. 4 amazonas aparecieron a ambos lados del puente, con los arcos alzados. Entonces se oyó el fuerte pisotón de Cerbero al saltar sobre el camino destrozado frente a ellas, con sus 3 cabezas gruñendo de furia. El ojo visible de Max cambió, transformándose en el ominoso remolino rojo del Mangekyo Sharingan eterno. Levantó las manos formando el sello del carnero. Una repentina ráfaga de viento azotó la zona. Entonces, de repente, surgió un imponente guerrero etéreo azul que se formó a su alrededor y el de Lois, irradiando poder desde su estructura translúcida. La criatura de Chaka atravesó el puente, haciendo volar el hormigón mientras las amazonas se dispersaban presas del pánico. El Susanoo, con sus 4 brazos, cada uno empuñando una enorme espada azul brillante, se irguió hasta alcanzar su altura máxima, con Max y Lois suspendidos dentro de su cavidad torácica blindada. Amazonas, ataquen. Gritó la guerrera que iba al frente. Las flechas volaban. Las espadas chocaban. El Cerbero cargaba con un rugido salvaje. Max los observaba desde el interior del Susanoo. Valiente, murmuró. Lo respeto. Pero estúpido y al fin y al cabo. El Susanoo se movió.
Con un único y amplio tajo, dos de sus brillantes hojas recorrieron el campo de batalla, lanzando a las amazonas por los aires como muñecos de trapo, mientras partían a otras por la mitad en brutales arcos de fuerza de chakra. El cerbero se abalanzó. El Susanoo soltó una de sus espadas y apretó su mano libre formando un enorme puño azul, para luego lanzarlo hacia adelante con una fuerza explosiva. Grieta. Una de las cabezas de Cerbero se hizo añicos cuando la bestia salió disparada hacia atrás, estrellándose contra un edificio en llamas con un impacto ensordecedor. El clon de Max realizó una rápida secuencia de sellos con las manos. Estilo de fuego. Majestuosas llamas demoledoras. Infló el pecho y exhaló un torrente de fuego furioso que arrasó con las amazonas restantes. Los gritos resonaron brevemente antes de que el silencio se apoderara del lugar. El jutsu se desvaneció, dejando tras de sí tierra quemada y armaduras ennegrecidas. El Susanoo centelleó y luego comenzó a disiparse lentamente. Max y Lois descendieron suavemente hasta el suelo. El aire estaba lleno de polvo y ceniza. Lois, con los ojos muy abiertos y visiblemente conmocionada, contempló la devastación a su alrededor. ¿Y qué pasa? El clon enmascarado la miró de reojo. Como ya dije. Un aliado. El clon Max giró ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos tras la máscara. ¿No vas a aparecer ya? Preguntó en voz alta. Lois parpadeó. ¿Quién? Señaló detrás de ella. A ellos. Se giró rápidamente, y se quedó paralizada. De entre las sombras tras el puente derrumbado, emergieron figuras, algunas humanas, otras y no. Es la resistencia, susurró conmocionada. Grifter y G-Robot y de Canterbury Cricket y algún tipo de demonio. Grifter dio un paso al frente, con dos pistolas enfundadas a los costados. Llevaba una máscara roja y una gabardina color canela, con un aspecto a la vez informal y peligroso. Tranquilos, dijo con una sonrisa arrogante. Estamos de vuestro lado. G-Robot, imponente y metálico, avanzaba con un ruido sordo tras él. Sus ojos fríos y brillantes escudriñaban a Max y Lois con precisión mecánica, mientras una enorme ametralladora estaba montada en su brazo. A su lado estaba Ide. Enorme, corpulento y grotesco, con la piel gris y los músculos temblorosos. Un abrigo manchado de sangre apenas le cubría el cuerpo mientras gruñía como una bestia salvaje que intentaba comportarse con cortesía. Canterbury Cricket se escabullía entre los escombros. Sus delgadas extremidades se contraían mientras se ajustaba la armadura, una extraña mezcla de diseño medieval e insectoide. Sus brillantes ojos verdes parpadeaban bajo un casco agrietado con forma de grillo. Y finalmente, el último en salir fue Trigan el demonio. Imponente, de piel roja y gruñendo, con llamas que brotaban de su boca. ¿De verdad quieres que diga tu nombre antes de que te muestres? Preguntó Clone Max con voz inexpresiva, entrecerrando los ojos bajo la máscara. Un repentino destello de relámpagos amarillos surgió de detrás de los escombros cerca de donde se había reunido la resistencia. Un hombre con un traje amarillo y ojos rojos brillantes se detuvo, sonriendo con malicia. La resistencia se sobresaltó e inmediatamente alzó sus armas. Grifter sacó sus pistolas, Canterbury Cricket adoptó una postura defensiva, y gruñó en voz baja y los ojos de Trigan comenzaron a brillar con fuego. El ojo visible de Max se entrecerró. De cielo. ¿Quién? Preguntó Lois, aún recuperando el aliento. Él respondió secamente el clon de Max, señalando. Lois miró a ambos con exasperación. De verdad que tenéis que mejorar vuestra forma de hablar. Tawne soltó una risita. Bueno, parece que me han descubierto. Supongo que Barry te lo contó todo sobre mí, ¿no? Entonces ya sabes lo que hay que hacer para acabar con esto, dijo Max, dando un pequeño paso adelante. Tawne se burló. No creas que será tan fácil. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tawne se desvaneció en un destello amarillo crepitante, reapareciendo justo delante de Max con un puñetazo dirigido directamente a su cara. Max apenas se movió, ladeando la cabeza. El puño rozó su máscara, rozando el borde, lo suficiente como para dejar un rasguño.
El ojo de Max cambió repentinamente, transformándose del Mangekyo eterno en la fría onda del Rinnegan. Shinra Tensei. Una poderosa ráfaga gravitatoria surgió de la mano de Max, impactando contra el abdomen de Taune como un tren de carga. El velocista salió disparado hacia atrás, dando vueltas en el aire antes de deslizarse de bruces por el suelo, arrancando trozos de asfalto. Se detuvo bruscamente, gimiendo, y levantó la vista justo a tiempo para ver 4 misiles que se dirigían hacia él a toda velocidad. ¡Mierda! Desapareció en un abrir y cerrar de ojos justo cuando los explosivos detonaron con un rugido ensordecedor, haciendo estallar los escombros donde había aterrizado. Cuando el humo se disipó, Grifter abrió fuego, y las balas se dirigieron hacia la imagen residual de Taune. El flash reverso gruñó. No merece la pena, siseó, y en un destello de relámpago, desapareció. Bueno, se ha ido, dijo Grifter. Su nombre es Eobard Taune, dijo el clon de Max, retrayendo su brazo lanzamisiles con un leve chasquido. Flexionó los dedos. Usar el camino Asura aún le resultaba extraño, incluso ahora. Buen truco. ¿Eres un cyborg, como Kyborg?, preguntó Grifter. Eso es irrelevante, respondió el clon de Max con sequedad, dándose la vuelta. ¿A dónde vas?, preguntó Lois, dando un paso al frente. Me dirijo hacia donde estará Taune, dijo sin mirar atrás. Y sería prudente que no me siguieran. Oye, puede que necesitemos a alguien como tú, gritó Grifter. Pero no te necesito, replicó el clon de Max, antes de desvanecerse en un remolino de hojas. Bastardo arrogante, murmuró Grifter, y luego hizo un gesto a los demás. Vámonos mientras podamos. De vuelta en la mansión Wayne todavía necesitamos ayuda. En mis recuerdos de esta línea temporal, un meteorito impactó contra una ciudad, dijo Barry. Metrópolis. Hace 30 años, aclaró Batman. Barry asintió. Ese es el mismo día en que Superman llegó a nuestra línea temporal, añadió, señalando a Max. Algún tiempo después los tres se encontraban en lo alto de un edificio, contemplando el enorme cráter que se había tragado el corazón de la ciudad. ¿Así que esto nunca ocurrió en tu mundo?, preguntó Batman, mirando a Barry y Max. Barry ahora llevaba puesto su traje completo de Flash, con los brazos cruzados. No, respondió Max. En nuestro mundo, aterrizó en una granja. Una pareja de Kansas lo acogió cuando era un bebé. Barry se giró, entrecerrando los ojos al mirar a Max. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, respondió Max con calma. No eres de esta línea temporal, ¿verdad?, preguntó Barry, aunque ya sabía la respuesta. Correcto. Y el hecho de que yo sepa la cronología original no es importante ahora mismo, dijo Max. Barry lo miró un momento más y luego asintió. Confiaré en tu palabra. Por ahora. Si ustedes dos ya terminaron, interrumpió Batman, aún tenemos que encontrar a su bebé espacial. Barry dejó el tema y se volvió hacia Bruce. ¿Dónde está tu contacto? Ya viene, respondió Batman, justo cuando unos zumbidos mecánicos llenaron el aire. Alzaron la vista y vieron a Kyborg descendiendo del cielo con un grupo de drones aéreos, aterrizando con un estruendo metálico. No esperaba tu llamada, dijo Kyborg, dando un paso al frente. Kyborg, dijo Barry con una sonrisa. Vic, te ves diferente. Barry, es hora, interrumpió Max. Ah, claro. Lo siento. Me llamo Flash, añadió Barry. Kyborg parpadeó. ¿Nos conocemos? Es nuevo. Se hace llamar Flash. Supervelocidad, dijo Batman. Luego señaló a Max. Se llama Toby S. Ya lo descubrirás por el camino, interrumpió Max con un tono cortante. ¿Aún necesitas un estratega, alguien que pueda reunir un equipo?, preguntó Batman con los brazos cruzados. Sí, respondió Kyborg. Mal. Entonces lo haré, dijo Batman. Pero bajo mis condiciones. Ya he elegido a 2 candidatos. Toby y Flash. Kyborg arqueó una ceja. De acuerdo. Pero ¿cuál es la misión? Necesitamos tu ayuda para localizar a un extraterrestre que se estrelló en Metrópolis, dijo Batman.
¿Un extraterrestre?, preguntó Kibor. El meteorito que cayó aquí hace décadas no es lo que el gobierno hizo creer a la gente, explicó Batman. Los ojos de Kibor brillaron mientras activaba sus escáneres. Estoy detectando algo, pero mis sistemas están bloqueados. Alguien no quiere que vea lo que hay debajo de ese cráter. Entonces iremos allí, dijo Max rotundamente. Dio un paso al frente y golpeó el techo con la palma de la mano. Jutsu de invocación, murmuró. En una bocanada de humo, apareció un pájaro enorme con plumas verdes, un pico amarillo y extrañas varillas metálicas que sobresalían de su cuello, con los ojos rodeados de anillos morados que miraban fijamente. Barry retrocedió. ¿Sabes de magia? Algo así, respondió Max, deliberadamente vago. Kibor parpadeó. De acuerdo. Eso es, nuevo. Súbete, dijo Max. Agárrate fuerte. Batman y Barry intercambiaron una mirada antes de asentir y subirse al lomo del pájaro. Kiborg activó sus propulsores y flotó junto a ellos. La bestia invocada dejó escapar un chillido distorsionado y alzó el vuelo, surcando el aire como un misil negro hacia el corazón del cráter. Descendieron en silencio, con el viento azotándolos, hasta que la ave gigante aterrizó en el vasto cráter. Max bajó primero y despidió a la criatura en una nube de humo. Un truco ingenioso para viajar, murmuró Batman, mientras su capa ondeaba tras él. Caminaron a través del cráter desolado, sus botas crujiendo contra la ceniza y los escombros. Finalmente, Kibor se detuvo cerca de una escotilla apenas visible incrustada en el suelo. Encontré algo, dijo, abriendo el panel a la fuerza. Entró sin dudarlo, seguido por los demás. El interior era estéril y oscuro, iluminado únicamente por los brillantes circuitos de Kibor. Hackeó puerta tras puerta, sorteando cada protocolo de seguridad con una facilidad asombrosa hasta llegar a una enorme puerta blindada, adornada con el símbolo de la casa de él. Justo cuando Kibor se disponía a hackearlo, Max levantó la mano. Yo me encargo. Un zumbido repentino llenó el aire cuando un brazo esquelético azul y etéreo se formó al lado de Max. Un fragmento incompleto pero aterrador de un Susanoo. Se echó hacia atrás y se estrelló contra la puerta blindada, arrancándola de sus bisagras con un estruendo ensordecedor. Barry hizo una mueca. Y ahí se esfumó nuestro factor sorpresa. Ya sabían que estábamos aquí, respondió Max con calma, señalando hacia la cámara que había más allá. En el interior, iluminada por unas luces cenitales intensas, yacía una figura frágil y marchita contra la pared del fondo. La piel pálida, los huesos visibles bajo la fina carne, los ojos apenas abiertos. La voz de Barry se quebró en su garganta. Superman y la sala quedó en silencio. El peso de lo que habían visto los dejó a todos paralizados. Kibor se acercó y tocó suavemente el hombro del hombre frágil. Clark se estremeció violentamente, retrocediendo asustado. ¿Este es el hombre más fuerte del planeta?, preguntó Batman con gravedad. Clark levantó la vista, con los ojos vacíos escrutando sus rostros. Ayúdenme y tranquilo, amigo. Somos tus amigos, dijo Kibor en voz baja. Amigos sí, susurró Clark con la voz quebrándose. Sí, dijo Barry, dando un paso al frente. Soy tu amigo. Y Kibor también es tu amigo. Max no miró hacia atrás. No tenemos tiempo para esto. Los guardias llegarán en cualquier momento. Sin dudarlo, Barry alzó a Clark en brazos, como si fuera un bombero. Le dolía el corazón al sentir a Superman tan ligero, como si cargara a un pájaro moribundo. Salieron, con Kibor a la cabeza, pasando puerta tras puerta sin detenerse. Batman los seguía, y luego Max, siempre atento. Esto tiene que ser una operación clandestina, murmuró Kibor. Es demasiado inhumano, incluso para el gobierno. Max se burló, con la mirada fría. No. El gobierno es así de corrupto. Deberíamos haberlo dejado, dijo Batman secamente. Estaba más seguro ahí dentro que expuesto aquí fuera. Tenemos que llevarlo hasta el sol, insistió Barry, con la respiración entrecortada, al llegar a la salida del túnel. Una luz diurna cegadora guardaba al final del túnel, pero también algo más.
Barcos repletos de ametralladoras Gatling montadas flotaban cerca de la costa, rodeados de soldados armados. Una voz gritó desde un altavoz. ¡Alto! Están invadiendo propiedad del gobierno. Ríndanse o abriremos fuego. Barry se estremeció. Clark gimió en sus brazos. Esto está mal. Gruñó Kibor. Lo usaron como a una rata de laboratorio. Max ya había oído suficiente. Cuando los soldados abrieron fuego, se movió. En un instante, un enorme Susano azul surgió a su alrededor. Su caja torácica protegió al grupo mientras las balas rebotaban inútilmente contra su superficie. La criatura alzó una mano esquelética y brillante y conjuró una espada de chakra puro. Con un rugido de fuerza, la lanzó contra el agua. La ola que generó avanzó con fuerza, embistiendo contra los barcos. El metal se retorcía. Los hombres gritaban. Se desató el caos. Sobresaltado por los disparos y el pánico, Clark, con los ojos desorbitados y guiado por sus instintos, se lanzó al cielo y desapareció entre las nubes, huyendo más rápido de lo que nadie pudo reaccionar. Pero Barry no celebró. En cambio, cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. ¡Barry! Gritó el cyborg, acercándose a él. Barry jadeó, temblando. Su respiración se aceleró. No, recuerdos, demasiados, están chocando, se está fusionando con su versión de Flashpoint, murmuró Batman con expresión sombría. Las líneas temporales se están mezclando. Max apretó los puños mientras observaba a Barry forcejear. Sintió un peso en el pecho. Tenemos que salir de aquí, ordenó Batman. Max se quedó inmóvil un instante. Luego asintió. Estaba harto de tantos retrasos. Pero no podía dejar a Barry atrás. No ahora. Porque las cosas ya no iban como en la película. Este mundo estaba cambiando, y si Barry moría antes de arreglar la línea temporal, entonces Max quedaría atrapado para siempre en ese infierno que se derrumba. Algún tiempo después, dentro del jet privado de Batman, reinaba un silencio absoluto, salvo por el suave zumbido de los motores y el ocasional traqueteo de las turbulencias. Barry, Max y Batman iban sujetos con sus cinturones mientras se dirigían a toda velocidad hacia Londres, el campo de batalla final. La ciudad se había convertido en un polvorín, con atlantes, amazonas y restos de las fuerzas gubernamentales convergiendo para un último y brutal enfrentamiento. En la bodega de carga, los 6 niños destinados a formar Shazam descansaban. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Max estaba sentado junto a la ventana, con una expresión indescifrable. Era la primera vez que viajaba en avión y mucho menos en un jet privado y, si bien reconocía que era impresionante, la turbulencia aún lo inquietaba un poco. Volar en mi pájaro habría sido más fácil, pensó. Batman rompió el silencio desde la cabina, con voz cortante y concentrada. He estado analizando las comunicaciones de Europa. Intercepté un informe de una espía infiltrada en la Resistencia. Lo sacó clandestinamente antes de desaparecer. Una pantalla descendió del techo y cobró vida con un parpadeo. Mostraba imágenes borrosas, humo y ruinas al fondo. En el centro del caos se encontraba Eobard Tawne, flanqueado por combatientes de la Resistencia y alguien más. Lleva una máscara familiar. Tawne, dijo Barry, inclinándose hacia adelante. Pero ¿y qué demonios? Toby ha estado con nosotros todo el tiempo. Ese es mi clon, dijo Max con calma. Barry dio un respingo, sobresaltado, cuando Max apareció detrás de él sin hacer ruido. Lo envié en cuanto aterricé en Gotham, continuó Max. Su trabajo era rastrear a Tawne y matarlo. Barry parpadeó. Y... Max cruzó los brazos, mirando la imagen congelada de su clon y Tawne de pie a cierta distancia. A juzgar por esto, no funcionó. Batman entrecerró los ojos. Si Tawne sigue vivo, sigue manipulando esta línea temporal. Y tu clon podría haber empeorado las cosas al alertarlo. Él ya sabía que alguien como yo estaba aquí, dijo Max. De repente, el radar del avión se activó con un fuerte estruendo. Una amenaza inminente. Estallido.
Los cañones de agua impactaron contra el ala, destrozando el metal. El avión entero se sacudió violentamente antes de comenzar a caer en picado. «He perdido el control», gritó Batman, agarrando con fuerza los mandos. «Agárrense», gritó Barry, y luego agitó los brazos rápidamente. Se formaron pequeños tornados bajo el avión, ralentizando su descenso mientras se estrellaba en un campo calcinado a las afueras de las ruinas de Londres, devastadas por la guerra. Antes incluso de que el avión se detuviera por completo, Max atravesó el fuselaje y saltó. Los demás lo siguieron de cerca, conmocionados pero vivos. El caos los golpeó al instante. Gritos, cañonazos, rugidos inhumanos y explosiones ensordecedoras resonaban desde el campo de batalla cercano. El humo cubría el cielo como si la propia Londres estuviera siendo devorada por la guerra. Max miró fijamente hacia el epicentro del conflicto y luego se volvió hacia Barry. «Te dejo un clon». «Espera. Todavía tenemos que encontrar a Tawne. ¿A dónde vas?», dijo Barry con urgencia. «Para liberar algo de agresividad reprimida, por supuesto», respondió Max, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Un clon de madera se separó limpiamente de su cuerpo, con la mirada fija en el horizonte. «Lo dejaré en tus capaces manos», añadió Max. Dicho esto, saltó a lo lejos, aterrizando silenciosamente sobre lo alto de un edificio en ruinas que dominaba el campo de batalla. Desde su posición, los vio. Aquaman y Wonder Woman, enfrascados en una brutal batalla en medio de la carnicería. Un relámpago iluminaba el cielo. Olas gigantescas chocaban contra la tierra arrasada. Max se cruzó de brazos. «Te di una tarea sencilla, ¿y qué hiciste?», murmuró. Con un remolino de hojas, su clon apareció a su lado, con aspecto algo avergonzado. «Lo siento, jefe», dijo Clone Max, frotándose la nuca. «No pude matar a Tawne. El muy canalla era demasiado rápido». Max ni siquiera lo miró. «Estabas presumiendo en vez de hacer el trabajo, pedazo de inútil». Su voz era fría. «Lárgate de mi vista. Hazte útil». El clon Max saludó con fingido entusiasmo. «Sí, jefe». Entonces su expresión se endureció al activar su Susanoo humanoide, envolviéndose en una energía azul crepitante y descendiendo hacia el campo de batalla como un dios de la guerra demoníaco. Max permaneció en la azotea, con los ojos entrecerrados. Su verdadera lucha aún no había comenzado. Tawne seguía ahí fuera. Y Max sería quien acabaría con él. El suelo tembló y luego estalló en una onda expansiva de energía cuando el Susanoo se estrelló contra la tierra. ¡Boom! Todo se detuvo. La lucha. Los gritos. Incluso el fuego de cañón. Todas las miradas se dirigieron al enorme y resplandeciente titán que se alzaba en el corazón del campo de batalla. Un imponente guerrero espectral azul con 4 brazos colosales, cada uno de los cuales irradiaba energía pura. Dentro de su núcleo blindado se encontraba el clon Max, con la mirada fría e inquebrantable. El Susanoo alzó sus 4 brazos en un movimiento sincronizado. Con una explosión de chakra, conjuró 4 enormes espadas etéreas, cada una crepitando con un poder letal. ¡Zas! 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 Sus pasos hicieron temblar las calles de Londres, devastadas por la guerra, mientras avanzaba, directamente hacia Aquaman. Arthur apretó los dientes e hizo girar su tridente de Poseidón, preparándose para la batalla. El Susanoo alzó una de sus espadas y la dejó caer con fuerza, como una montaña que se derrumba. ¡Clan! Aquaman atrapó la hoja con su tridente, sus músculos se tensaron, saltaron chispas, pero la presión era abrumadora. Sus rodillas cedieron. Se formaron grietas en el suelo bajo sus pies. Con un gruñido gutural, Aquaman cayó al suelo, inmovilizado por una fuerza bruta. Antes de que Clone Max pudiera asestar el golpe final, una mancha roja y dorada cruzó el aire. La Mujer Maravilla. Con un grito feroz, clavó su espada en el núcleo del Susanoo, con la intención de golpearlo directamente. Pero la reacción de Clone Max fue instantánea.
Uno de los enormes brazos del Susanoo se lanzó contra ella, golpeándola con el dorso de la mano en pleno vuelo. ¡Ton! Fue lanzada a toda velocidad a través del campo de batalla, atravesando 2 edificios y destrozando un muro de piedra antes de desaparecer en una nube de polvo y escombros. El campo de batalla quedó en silencio una vez más, con la mirada fija en una mezcla de asombro, horror e incredulidad. Dentro del Susanoo, el clon Max soltó una risita. «Conoce tu lugar». El Susanoo dio otro paso atronador hacia adelante, con las espadas en alto. Los dioses de este mundo estaban a punto de conocer el miedo. Final del capítulo.